Muy bien, hermanos, buenas tardes. No, están más fríos que en la mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos, feliz sábado. Muy buenas tardes. Ay, parece que mejoraron un poco. Bueno, mis queridos hermanos, en la mañana, no les voy a hacer repaso porque ya lo estudiamos en la mañana, pero en la mañana vimos un poco acerca de los 1290 días, ¿no? Vimos cómo esta fecha histórica empezó en el año. ¿Por qué en el 508? Ya se los olvidó. ¿Qué pasó en el año 508? A ver. ¿Porque eliminaron a los ostrogodos? No, nada que ver. Clodoveo, rey de los francos, se hizo católico, mejor dicho, es la palabra más adecuada. Medio cristiano, medio pagano, que eso es la religión católica básicamente, en esencia, ¿no? Y bueno, desde ahí hasta 1798 cubrimos este tiempo profético de 1290 días o 1290 años, ¿ya? Muy bien. Entonces nos queda pendiente la fecha de 1843, pero para tocar esta fecha, primero vamos a ver un nuevo tema. Ya, vamos a ver un nuevo tema. Porque muchas de las veces nosotros hablamos de la historia de la iglesia adventista, pero la hablamos con un poco de simplicidad. Cuando realmente en esa época pasaron muchas cosas. Muchas cosas. ¿Alguien tiene en mente tal vez alguna de las cosas que pasaron en esa época que me pueda decir en este momento? A ver, sucesos importantes que pasaron alrededor de 1844. El gran chasco. No, aparte de eso. Hay muchas. Fue el despertar de Europa. Ya. Por ahí. Lo otro era. ¿Qué más era? ¿Cómo es los héroes? ¿Cómo era? ¿Héroes? ¿Qué? ¿Se acuerdan el sexto sello? ¿Se acuerdan del sexto sello? ¿Qué pasó en el sexto sello? ¿Se acuerdan? Vamos a Apocalipsis. Vamos, la memoria está muy mal. Apocalipsis 6:12. ¿Qué dice Apocalipsis 6:12? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 6:12. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. El que tenga me da lectura, por favor. Versículo 12. El que tenga me da lectura, por favor. Dice la palabra del Señor: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Muy bien, hay dos más. ¿Qué sucedió? Un gran terremoto. ¿Qué más sucedió? Y el sol se oscureció. Muy bien. ¿Esas son señales del tiempo del fin? Sí. Muy bien, y eso vamos a analizarlo un poquito. Algo que está adicional en el diagrama que tenemos en la parte de aquí del frente, ¿no? También tenemos el cumplimiento de la quinta y de la sexta, el Imperio Otomano, los musulmanes en la profecía. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, mire, alrededor, o mejor dicho, antes de la fecha de 1844 pasaron muchos eventos históricos, ¿ya? Muchos eventos históricos que la gente vino a decir: la venida de Cristo está cerca. Hoy en la actualidad nosotros podríamos decir lo mismo. Sí. ¿Qué eventos históricos hemos visto hoy en la actualidad? Anuncios de guerra, rumores de guerra. Hemos visto también epidemia. ¿Ya? ¿Sí? Hemos visto también la restricción de los gobiernos, ¿no? Ah, muy bien. A los derechos civiles, por ejemplo. La gente dice algo está pasando o algo está por suceder. ¿El colapso económico mundial está amenazado? Estamos en eso. ¿Cuántos bancos han quebrado ya en Estados Unidos? 3. Principales. Han quebrado muchos más, de hecho.
el segundo principal del Banco de Suiza, el Banco Credit Suisse. Y por ahí también he escuchado que en Alemania, que en Rusia. Como es en Londres, también están teniendo, no dicen nada de los bancos en Londres, pero también están... La economía, verán, la economía, siempre la gente que habla de las finanzas y todo eso dice que la economía es una burbuja. Hablan de la burbuja económica. ¿Cómo es una burbuja? Algo que tarde o temprano, sí o sí, va a reventar. ¿A ustedes alguna vez han visto una bruja que dure años? Bruja No. No he visto brujas. Burbuja. No hemos visto nunca una burbuja que dure mucho tiempo. De hecho y entre más grande, más rápido revienta, ¿ya? Entonces, así es la economía, como una burbuja de jabón, tal cual, como una burbuja de jabón. Y eso es lo que tiene el mundo económico así. De hecho, para las personas que tenemos, que yo sé que no somos todos, y casi nadie de los aquí presentes, creo que ninguno, si alguien tiene oro, plata, guárdenlo. Porque el rato que el dinero deja de valer, los metales preciosos o las piedras preciosas llegan a tener un valor. Pero el oro siempre va a tener valor, ¿ya? Entonces ya se ha visto que cuando colapsa el sistema económico, lo único que vale a veces es el oro, la plata, las piedras preciosas y ciertas posesiones que son de gran valor. Es como, por ejemplo, ¿saben cuál es uno de los tesoros más indispensables cuando todo colapsa? Es la energía. Ya, entonces, en una situación de un quiebre económico, por ejemplo, el motor que tenemos aquí, que es un generador de luz, vale oro, ¿sí me entienden? Pero ¿saben qué también vale oro? La gasolina que él necesita. Claro, combustible. Ya. En un colapso económico no hay luz eléctrica, no tienes el generador, no tienes gasolina, velas, ya, también llegan a tener un gran valor, ya, y así muchas cosas que nosotros podríamos ponernos a hablar de aquí, y en ese momento todo lo que son los lujos desaparecen y solamente llega a importar justamente lo que es la cuestión de los artículos de primera necesidad, vamos a decirlo así, los artículos de primera necesidad, ya, eso llega a valer, la comida, obviamente la comida, ya, que ustedes saben que todo es comida, ya, el agua de mucho valor también se convierte. Entonces miren, se está hablando de todas estas cosas, ¿son o no son señales del tiempo del fin? Totalmente, y aún no hemos visto nada, repito, aún no hemos visto nosotros nada, solamente se está hablando de lo que va a suceder. Ustedes me pueden decir, mira, pero en cierto país está pasando esto. Sí, verdad, que en cierto país está pasando esto. Ya, pero es un país. Tal vez 2 y tal vez hasta 3 países están pasando momentos muy críticos, pero no pasa de ahí. Pero en el momento en que una de las superpotencias mundial colapse, ese país jala a un montón de países. ¿Ya? Entonces, miren, nosotros estamos viendo señales del fin. Ellos en 1840 y sus alrededores vieron muchas señales del tiempo del fin. No es que nosotros, claro, han pasado 150 años, un poquito más, casi 180 años, y ya nos hemos olvidado de la historia. Ahorita vamos a tratar de recordar un poquito justamente esa historia. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, un texto muy conocido. Repito, Daniel, capítulo 12 y versículo 1. El que tenga me da lectura, por favor. Daniel 12, 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. La palabra de Dios dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será librado tu pueblo de todos los que se hallen escritos en el libro. En aquel tiempo dice que se va a levantar, vamos a quedarnos con la primera parte, se va a levantar Miguel. Yo les he dicho en estudios pasados de que cuando Dios se levante es porque va a actuar, ¿ya? Pero siempre les he dicho eso, ¿verdad? Pero nunca les he dicho qué va a hacer. Nunca les he dicho eso, ¿ya? Y eso vamos a ver ahorita. El Señor se levante,
Será para quitarse las ropas de sacerdote y colocarse las ropas del Rey de Reyes y Señores. Muy bien, hermana, se me adelantó, pero por ahí vamos. Cuando Dios se levanta, Él no es solamente para tal vez uno darse la vuelta, ¿no? En el contexto bíblico, levantarse tiene una gran importancia. Ahora miren, vamos a Daniel 10:21. Vamos a ver quién es Miguel, la importancia de Miguel. Daniel 10:21. Quedémonos en Daniel, de ahí no salgamos. Daniel 10:21. El que tenga me da lectura, por favor. Sígueme. Pero yo te declararé lo que está anotado en la escritura de la verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Muy bien, dice que Miguel es nuestro príncipe. ¿Qué dice el versículo 13 del mismo capítulo 10? Dice, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. He aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Muy bien, vemos que Miguel es alguien muy importante en el cielo, por lo que nos da de entender el lenguaje bíblico. Dice que es un príncipe, el principal de los ángeles, básicamente. ¿Ya? En Judas capítulo 1, versículo 9, Judas, a ver quién me da lectura. Judas Judas solo tiene un capítulo. Capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver quién es este Miguel. Ahí ya se lo detallo un poquito más, porque ahí está haciendo justamente algo muy trascendental. 1:9. 1:9 dice la palabra del Señor. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Muy bien, vemos que este Miguel está al nivel de ¿quién? No está al nivel, está más del nivel de ¿quién? De Satanás, porque dice que estaba peleando por el cuerpo ¿de quién? De Moisés. Nosotros sabemos que Moisés murió y también resucitó. Por eso nosotros lo vemos justamente en la transfiguración, cuando Jesús tiene la transfiguración en el monte, ¿no? Entonces él, y también según lo que nos dice el N.G. de White, él fue resucitado y está en el cielo, ¿ya? Entonces miren, la palabra Miguel significa ¿quién es como Dios? ¿Quién como Dios? Y hasta donde nosotros sabemos es un nombre más para Jesús. Y lo lindo es Miguel, ¿ya? Arcángel. Ya, el arcángel Miguel. Y un arcángel es, vamos a decirlo así, un general de ángeles, ¿ya? Se podría usar este lenguaje bíblico, ¿ya? O este lenguaje militar, mejor dicho, ¿ya? Un arcángel es un jefe de ángeles. Y pues obviamente está haciendo una referencia aquí a Jesús. Ahora, para hacerlo más claro, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16. Y alguien más que me vea San Juan 5:25 y el versículo 28 también. San Juan 5:25 y 28. 1 Tesalonicenses 4:16. 4:16. Dice la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien, dice que con voz de arcángel. Vamos a ver quién da esta voz de arcángel, según San Juan 5:25 y el versículo 28. San Juan 5:25 dice, de cierto os digo, vendrá hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Amén. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Amén. Muy bien. Primero vemos que Miguel se le llama el arcángel Miguel, ¿verdad? Después vemos que con voz de arcángel, ¿qué cosa? Se va a anunciar la segunda venida de Cristo, por así decirlo, ya la resurrección de los muertos con voz de arcángel se va a dar. Y después vimos que la voz de arcángel es la voz del Hijo de Dios. Entonces, por ende, Miguel, ¿quién es? Es Jesús. Ya, es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, Jesucristo es el arcángel Miguel, ¿ya? Ahora, ¿qué significa ángel?
¿Qué significa ángel? Según el idioma, según el griego. Ángel significa mensajero. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿tenía un mensaje? Ah, por supuesto que sí. Incluso a nosotros en Apocalipsis capítulo 14 también se nos identifica como 3 ángeles. Se nos identifica como 3 ángeles. Como 3 mensajeros, pero eso será para otro tema. ¿Ya? Entonces aquí vemos a Jesús destacando como el líder de los ángeles. Y vemos que Él se está levantando. ¿Ya? Muy bien. Tal como Jesús aparece como el Santo de los Santos, Señor de Señores y Rey de Reyes, Jesucristo siempre es el principal en cada esfera. Es por eso que también es el ángel de los ángeles, el arcángel y el hijo del hombre. Pues entre los humanos también fue el principal y más destacado. ¿Fue o no fue el más destacado ser humano que ha pisado esta tierra? Porque no nos olvidemos de algo. Jesús era completamente hombre, ¿ya? Y su divinidad estaba cubierta, ¿ya? Pero bueno, eso será para otro tema. Muy bien, vamos vamos a Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 al 9. Un pasaje bíblico muy conocido. Apocalipsis 12, 7 al 9. 12, 7 al 9. Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9. Dice la palabra del Señor. Amén. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Muy bien. ¿Qué pasó en el cielo? Una gran batalla, dice. Una gran batalla, ¿no? ¿Quién peleaba contra quién? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Muy bien. Ahora miren, esto obviamente tiene un significado más amplio, ¿no? Esta guerra cósmica que se desató en el cielo y que esa guerra llegó ¿a dónde? Ahora ¿dónde se está desarrollando esa guerra? Aquí en la tierra, ¿no? ¿Y quiénes somos los que estamos en medio de esa batalla? Nosotros. Obviamente no, nosotros, ¿ya? Es como lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Realmente la guerra es Estados Unidos contra Rusia y los que están en el medio, adivinen quiénes son, los ucranianos. Ellos son los chivos expiatorios, lastimosamente, ¿ya? Tal como el dragón es un sinónimo para el diablo, Miguel es otro nombre para Jesús. Como ya sabemos, Jesús tiene varios nombres en las Sagradas Escrituras. Bueno, Jesús tiene muchos nombres. Por ejemplo, Jesús significa Salvador, ¿ya? El Mesías significa el ungido. Emmanuel, Dios con nosotros. Miguel, quien como Dios, y etcétera, etcétera. Y ahí nos podemos nosotros ir un poquito de largo, ¿ya? Porque no se olviden también que en la Biblia todos los nombres tienen significado. Toditos los nombres. Nuestra cultura occidental pierde un poquito esa costumbre de darle un significado a los nombres. Pero allá, al menos en la cultura de Oriente, si se le pone a un hijo, a una hija, se le pone un nombre, tiene un significado. Eso también lo vemos en la Biblia, cuando Dios cambió de nombre un par de veces a algunas personas. Ya les dio un nombre nuevo porque les dio también un pacto. Les dio un pacto nuevo, ¿no? Ahora miren, Daniel 12:1 nos decía que Miguel se levanta. Dice que Miguel se levanta. Ahora vamos a ver qué significa que se levante Miguel, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a Daniel 12:1. Bueno, vamos a leer versículo 2 nomás, ¿ya? Daniel 12:1 y 2. Vamos a leer una vez más estos versículos bíblicos. Daniel 12:1 y 2. Y bueno, yo les voy a dar lectura, ¿ya? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿De parte de quién está Miguel? De los hijos de su pueblo. De los hijos de su pueblo. No dice de todo el mundo. Atención a eso. No dice que está con todo el mundo. Dice que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es muy interesante eso. Sí, también. Ahí se amplía un poquito más con el pasaje bíblico de Apocalipsis. Gracias, hermana. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto es interesante. Dice que va a haber un gran tiempo de angustia. Pero esta angustia, ¿para quién va a ser?
Para el pueblo de Dios. No. Esta angustia va a ser para el mundo entero. Atención a esto. Esta angustia va a ser para el mundo entero. La humanidad ha pasado angustias. Claro que hemos pasado muchos tiempos de angustia. Algunas veces guerras, rumores de guerra. Cuando tuvimos este problema con la pandemia y todo eso, pasamos muchas angustias, ¿no? Muy bien, dice, pero en aquel tiempo de toda esta angustia será libertado tu pueblo. Esto es interesante. Si nosotros vamos a ser liberados, ¿para quién es la angustia entonces? No es para nosotros, específicamente no es para nosotros, porque nosotros vamos a ser liberados. Para el resto del mundo. La verdad es que muchas de las veces el cristiano piensa en los tiempos futuros, piensa en los tiempos proféticos, y muchas veces es absorbido por el temor de la gran persecución que se va a desatar en algún momento. Pero yo vuelvo a insistir en esta verdad, de que realmente lo que nosotros vamos a vivir no es nada a comparación de lo que va a sentir el mundo perdido. Los que tengan la marca de la bestia va a ser la angustia, la desgracia, el temor, la desesperación, la falta de esperanza para ellos va a ser sumamente terrible. Nosotros, al contrario, vamos a tener un Dios, vamos a tener una esperanza, vamos a tener paz. ¿Ya? Sigo con el pasaje bíblico. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna o perpetua. Miren, aquí hay tres cositas que nosotros vamos a denotar ahorita. La primera es el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo primero que absorbe nuestra atención de estos pasajes bíblicos. Tiempo de angustia como no hubo nunca, jamás. Atención a esto, nunca, jamás. ¿Ya? El segundo, la liberación del pueblo de Dios que están registrados en el libro de la vida. Tiempo de angustia, pero a su vez también liberación de los santos. ¿Ya? Y el punto número 3, la resurrección de los... ¿En qué contexto estamos hablando? Estamos hablando en el contexto del tiempo del fin. Ya, es muy claro todo esto que estamos leyendo. Miren, esto significa que todos los eventos finales ocurren después que Jesucristo o Miguel se haya levantado tras haber terminado el juicio celestial. Y aquí viene lo que decía la hermana. Nosotros sabemos que en algún momento, ya hemos hablado un poco del juicio, hemos hablado del templo, del santuario celestial, hemos hablado de todo esto, ¿ya? Y nosotros sabemos que en este momento se está desarrollando un juicio. En este momento se está desarrollando ¿Qué juicio se está desarrollando en este momento? Ya hemos hablado de las 3 etapas, de los 3 juicios que va. El juicio investigador. ¿Cuándo empezó este juicio? 1844. ¿Y cuándo termina? Hasta que venga el Señor Jesús. No. No, tampoco. ¿Cuándo termina totalmente el juicio? Cuando el Señor Jesús sale del lugar santísimo. ¿Cuándo sale Jesús del lugar santísimo? En la última trompeta. Nada de la última trompeta. Cuando comienzan a caer las 7 copas de ira. Ahí Jesús coge, sale y, señores, el destino del mundo se ha sellado. Nosotros sabemos que en algún momento, vamos a ponerlo aquí, dice las letras muy pequeñas, pero bueno, en algún momento se va a dictar la ley dominical, ¿verdad? ¿Qué va a ser la ley dominical? La ley dominical va a ser la alarma de que Cristo está por salir del santuario celestial. Ya comenzó como que a levantarse, vamos a decirlo así. Comenzó a acomodarse. Ya, comenzó a buscar, no sé. Prepararse. Ya, comenzó a prepararse. Entonces, yo ya le he explicado esto varias veces, pero no importa, vamos a explicarlo una vez más. Porque la idea es que entendamos estas cuestiones que son sumamente interesantes. Vamos a ponerlo aquí un poquito mejor para verlo de una mejor manera. Muy bien, cuando comienza la ley dominical, comienza en el mundo a suceder muchas cosas, ¿ya? Muchas cosas. Comenzamos con un zarandeo. Voy a poner la Z nomás. Empieza un zarandeo, ¿verdad? Porque eso va a ser la gran prueba para el pueblo de Dios, o para el que se hace llamar el pueblo de Dios, ¿verdad?
los fieles y los infieles. Muy bien. ¿Qué sucede? Una vez, yo me acuerdo, cuando era más muchacho, era más joven, habían 3 chicos. Yo estaba ahí de espectador nomás. Y estos 3 chicos se habían puesto de acuerdo de que se iban a hacer un tatuaje. ¿Ya? Chicos jóvenes, unos 16, 17 años. Y sí, que el tatuaje, que vamos a hacernos el tatuaje. Y bueno, y comenzó el otro chico que le estaba haciendo el tatuaje. Le hizo el tatuaje al primero, le hizo el tatuaje al segundo. ¿Y saben qué hizo el tercero? Dijo, no, yo no voy a tatuar. Y los dejó a los otros 2 comprometidos, ¿no? Cuando llegó la prueba, en la prueba hizo automáticamente un zarandeo. Entonces el otro como que ya vio el tatuaje, ya vio la situación y como que dijo, ¿sabes qué? Yo me abro, yo no. Entonces el zarandeo va a ser lo mismo, el zarandeo va a comenzar a separar el trigo y la... Ya, el proceso del zarandeo, ¿cuánto tiempo toma? Toma su tiempo, toma un tiempito, ¿verdad? No es que tampoco un zarandeo sucede así. Nosotros cuando sembramos algo y lo cosechamos, ¿y qué hacemos? Lo saneamos, ¿verdad? Según lo que nosotros hayamos cosechado, nos tardamos un buen tiempo. Entonces, con la ley dominical comienza el zarandeo y a su vez también comienza vamos a ponerlo así, el derramamiento del Espíritu Santo. Y eso a su vez produce, o también se lo conoce como la lluvia tardía. ¿Ya? Y eso a nosotros nos va a llevar a un fuerte clamor. Ya. Todo esto comienza a suceder cuando se da la ley dominical. Todo esto, ¿en qué orden? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto tiempo va a tomar? No lo sabemos. ¿Ya? Entonces todas esas cositas comienzan a suceder. Automáticamente, el mensaje de los 3 ángeles comienza a proclamarse aquí, en el mundo entero. ¿Ya? El mensaje de los 3 ángeles comienza a proclamar. La hora de su juicio. Pero ¿qué juicio comenzó aquí? Nosotros hablamos de un juicio investigador, ¿verdad? ¿El juicio investigador cuándo comenzó? En 1844. ¿Los casos de quién se están investigando ahí? No. De todos aquellos que murieron desde Adán. De todos aquellos que murieron en el nombre de Cristo Jesús, que murieron en la fe cristiana, que murieron salvos, vamos a decirlo así. Entonces en el cielo se está ahorita llevando a cabo ese juicio. A ver, vamos a ver el caso del rey David. Entonces, ante todos los seres celestiales se está llevando a cabo este caso. Y se demuestra que David es digno de ir al cielo. ¿Y qué dicen los seres celestiales? Bienvenido sea. Entonces, cuando comienza la ley dominical, ahora empieza el juicio con nosotros. Ahora van a decir, se va a establecer la prueba en el mundo, una prueba en vida. Vamos a decirlo así. Se va a establecer una prueba en vida. Y todos los que somos llamados hijos de Dios vamos a ser probados de todas las denominaciones religiosas. ¿Con quién va a empezar el juicio? El juicio de Dios empieza por su casa. ¿Han escuchado este dicho que dice los trapos se lavan en la casa, verdad? O tú sales afuera y ahí te lavas la ropa. No, en la casa se lava la ropa, ¿verdad? Dice que el Señor no tiene para qué hacer el juicio a las demás, a las naciones. No, eso es para la parte final. Ese es el tercer juicio. Entonces, el primer juicio antes de la ley dominical es para saber las personas que son dignas, que murieron y que son dignas de ser bienvenidas en el cielo. Pero la ley dominical es para ver las personas que son dignas para ir al cielo, pero los que están aquí en la tierra, pasando el tiempo del fin, vamos a decirlo así, la hora final de este mundo, ¿ya? Entonces, en nuestras vidas, aquí en esta tierra, con todo lo que va a suceder, se va a demostrar que somos dignos de ir al cielo. Van a ver el caso de Nelson, van a ver el caso de Sofía, el caso de Esperanza, el caso de Olmedo, el caso de Laura, y van a ver que aquí en vida nosotros, a pesar de todas las circunstancias que van a llegar a este mundo, somos fieles hasta la muerte. ¿Qué van a decir ellos? Bienvenido sea al cielo, ¿verdad? Pero a su vez también se verá quienes no son dignos. Entonces con la ley dominical empieza, vamos a ponerlo así, el juicio, va a poner esto, el juicio de los vivos, ya, de los que están en vida aquí en el planeta Tierra. Y por ellos van a pasar por el zarandeo, el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés también se lo conoce, o la lluvia tardía, y también por el fuerte clamor. Y estos, en vez de solamente estar así de brazos cruzados o como creen otras religiones que vamos a ser llevados en un rapto y todo eso, no.
Jamás en la historia jamás en la Biblia se ve que Dios saca a su pueblo de una circunstancia así y se lo lleva al cielo. Jamás. Dios ayuda a su pueblo. Sí, cuando pasó momentos difíciles. Nosotros vamos al Antiguo Testamento, las guerras, cuando ya venían los enemigos a destruirlos y todo eso. Dios cogía y enviaba a sus ángeles, los ayudaba, les daba fortalezas. Entonces nosotros vemos la historia de los jueces, por ejemplo, con Gedeón. O sea, les ayudó muchas veces a vencer a grandes enemigos. Pero ¿cuándo? Nosotros debemos saber que cuando Dios les ayudaba al pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios no había incurrido en, por decir, traiciones, no había incurrido en contaminaciones con otros, con los de afuera, con los paganos. El pueblo de Dios se había mantenido fiel a Dios, entonces Dios intercedía y mandaba a sus ángeles para que liberaran a su pueblo. Amén. Así es, siempre cuando estemos fieles a Dios. Sí, verdad es. Muy bien, entonces miren. En todo este proceso, en algún momento la misericordia de Dios se va a acabar con el mundo entero y van a caer las 7 copas de ira. Cuando suceda esto, el caso de todos los seres vivos en este mundo será cerrado, sellado. Podríamos incluso utilizar la palabra sellado, ¿ya? Pero desde aquí, desde la ley dominical hasta las 7 copas de iras, pasa un periodo de tiempo. Unos dicen que van a ser 3 años y medio, otros dicen que va a ser 1 año. El tiempo no importa, les digo así, ¿ya? Lo importante es mantenernos fieles todo este proceso, hasta cuando nosotros veamos las 7 copas de iras. Porque cuando sucedan las 7 copas de iras, va a ser otras circunstancias para nosotros, ¿ya? Entonces, pero en este periodo de tiempo van a comenzar a salir grupos de personas de las diferentes religiones. Los primeros que van a ser zarandeados, adivinen quiénes son. Los adventistas del séptimo día. Después de ser zarandeados los adventistas del séptimo día y sellados también, va a ser zarandeado el mundo protestante. Los evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, luteranos, mormones, etcétera, etcétera. El mundo protestante va a ser sacudido con el mensaje del segundo ángel y con el último mensaje del tercer ángel, el mundo ateo, el mundo católico, incluso podríamos involucrarlo ahí. ¿Ya? Y para ese entonces, es un proceso. Porque es una verdad progresiva. Cuando nosotros analizamos el mensaje de los 3 ángeles, el primero habla del juicio. El segundo, la caída de Babilonia. Salgan de Babilonia y salen todas las iglesias. Verán, el juicio, ¿quién es la única religión que habla de un juicio? Los adventistas. Somos los primeritos que vamos a entender ese mensaje. Ya, el segundo, la caída de Babilonia. Las iglesias protestantes se dan cuenta en la mentira que han estado toda su vida. Y el último, la marca de la bestia. El mundo entero va a tener ese mensaje. Aún los ateos. Todo el mundo va a ser conmovido, ¿ya? Entonces, progresivamente, la puerta de la gracia, por decirlo de alguna manera, se va a ir cerrando poco a poquito. Poco a poquito se va a ir cerrando la puerta de la gracia, ¿ya? Y eso va a provocar que cada vez el número de los hijos de Dios vaya aumentando, hasta que queden completado el número. El número es, ¿cuál es el número? 144. Literal o simbólico no lo sabemos, pero 144. Los 144,000 son, lo dice clarito la Biblia. Ya. Dice que son a todos aquellos que dieron el fuerte clamor, no son la muchedumbre. Sí, eso ya vamos a llegar ahí, ¿no? Solo, lo que quiero decir aquí es que para recibir a Cristo tiene que haber un grupo de seres santos, vamos a decirle, de sus hijos vivos. Ese grupito que sale de diferentes denominaciones de la Iglesia Católica, o sea, Dios dice que tiene mucha gente que lo ama en todas las iglesias. Amén, así es. Pero ellos salen con el fuerte clamor. Sí. Entonces no componen el grupo de los 144,000. El grupo de los 144,000 son aquellos que predicaron, dijeron las verdades de todo e identificaron el mal, quién era el imperio romano y quién era. Verá, ellos son los 144,000 son personas por todo lado, sí, que nadie les podrá hacer daño. Eso es otra Verán, cosa. los 144,000, vamos a aclarar esto un poquito. No es del tema específicamente, pero vamos a aclarar. Los 144,000 son un grupo de personas que ha vencido al pecado en carne de pecado. Ellos llegan a una perfección de carácter. Por eso ellos. Dicen que ellos ahora, son los que proclaman el fuerte clamor. Dice que en cada parte donde ellos llegan, dice que su rostro
ilumina y lo ven iluminado, lo ven esplendoroso. O sea, no hay cansancio, no hay nada. Sí, Son ya. renovadas fuerzas Ahora, de ellos. los 144,000 es el producto, voy a decirlo así, vivo de todo esto. Son los que salen victoriosos con vida de todos estos eventos. Ya, en estos eventos van a haber algunas bajas, van a haber algunos mártires. Ellos no van a recibir a Dios en vida, lastimosamente. ¿Ya? Porque al igual que, por ejemplo, Esteban, su sangre va a servir ¿para qué? Para semilla, ¿no? Para la salvación de muchos. Entonces, el producto final de esto son los 144,000. ¿Y qué decía el N.G. de White de los 144,000? Procuremos, decías, ¿qué cosa? Ser parte de los 144,000, decía ella, ¿no? Entonces, ¿quiénes son exactamente estas personas? Pues Dios lo mostrará en su momento, pero lo que nosotros sabemos es que ellos van a vencer el pecado. De ahí van a salir católicos, evangélicos, ateos, homosexuales, lesbianas. Son personas que van a vencer el pecado, porque ellos van a ser la evidencia viva de que sí se puede vencer el pecado. Ese ejemplo ya nos los dio Jesús, ¿ya? Pero, además de solamente tener el ejemplo de Jesús, necesitamos tener el ejemplo de seres humanos que han estado en el hueco del pecado y de ahí han salido, han vencido el pecado y van a testificar para Cristo en esta hora final. E incluso dices que sus rostros se van a iluminar. Ellos van a ser los que van a condenar al mundo. ¿Ya? Entonces, este tema es un poco amplio, lo tocaremos en otra ocasión, ¿ya? Pero de toda esta transacción salen los 144,000. De todos estos eventos salen los 144,000. Y cuando se da el derrame de las 7 copas de ira, nosotros sabemos que el juicio para el mundo entero se acabó. O sea, por más que lloren y clamen y supliquen perdón a Dios y supliquen, ayúdennos a entender la Biblia, dice que será imposible. Entonces, volviendo al tema otra vez, es aquí cuando Jesús se levanta, ¿ya? Y Él se quita sus vestiduras sacerdotales y se pone sus vestiduras de rey reales, porque ahora viene como rey. La primera vez como vino, como siervo, como hombre. Y esta vez ¿cómo va a venir? Como Rey de Reyes y Señores. ¿Quiénes de nosotros le queremos dar la bienvenida? Amén. Sería hermoso, ¿no? Daniel 7, 9, 10 nos dice lo siguiente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, ese es Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juicio. ¿Y ese juicio cuándo empezó? 1844. Vamos a anotarlo por acá de nuevo. 1844. Desde ahí nosotros vivimos esperando más que nunca la venida de Jesús. ¿Cuánto falta para que se cumpla eso? Por las señales, nada. Nosotros podríamos incluso decir que faltan meses. Ya no pueden. Bueno, otros dirán, no, faltan semanas. Bueno, ya cada quien puede ver las cosas desde su punto de vista. Yo me atrevo a decir que faltan meses para que los eventos proféticos arranquen. Ya arranquen. Muchos también se preguntarán, bueno, y desde que se dicta la ley dominical, ¿cuánto tiempo tengo yo para arrepentirme? No lo sabemos, pero va a ser algo así, vean. Sí, rapidísimo. Rápido. Voy a ponerles un ejemplo. Sí que tendrán, por eso dice Habacuc, para que corra el que entienda. Verán, hace 2 semanas nosotros sentimos un terremoto fuerte. Bueno, un temblor, vamos a decirlo así. Para nosotros fue un temblor. Allá donde se desarrolló, en el epicentro, fue un terremoto, ¿ya? Incluso había muchas personas de otros países que me escribían, hermano Nelson, ¿está bien? No, estoy bien, yo estoy bien lejos del epicentro, les decía, porque las imágenes eran un poco fuertes que se mostraban en las noticias. Entonces, miren, cuando nosotros comenzamos a sentir el temblor, ¿cómo estábamos nosotros? Primero que nosotros estábamos distraídos, ¿ya? Y en un momento nos dimos cuenta, ¿verdad? Ya, acá va a ser lo mismo.
¿ya? Se va a dictar la ley dominical y unos se van a dar cuenta, otros no se van a dar cuenta tan rápido. Pero en algún momento todos se van a dar cuenta, de una u otra manera. Los que estaban más atentos más rápido, los que no, pues se van a tardar un poquito más. ¿Ya? ¿Y qué va a suceder? Vamos a tener muy poco tiempo para reaccionar. De igual manera, cuando nosotros vemos algo así, tenemos muy poco tiempo. Como cuando un río crece. Como cuando un río crece, es muy poco tiempo. Si tú no te diste cuenta... Hay una noticia de que la semana pasada le piden a mi hija que hagan una carne de soya que ahora envía a Loja, donde está, no, aquí a Cenica, donde está la esposa del hermano que falleció, del sobrino del hermano Héctor, el que falleció recién. Ya. Bueno, trataba de que ellos habían ido al río, porque me llevaba un niño que quería pasear al río, allá, y los llevan, papi, llévame al río, papi, llévame al río. Y se van al río, y en el río dice que parquean la camioneta, porque había una carretera así, parquean la camioneta al lado del río, y ahí estaba la carretera. ¿Cómo esa carretera de acá? Así que parquean el río, la camioneta y el río queda así. Y dice que los que estaban conversando y estaban ahí y ya se suben para venirse, ya todo. ¿No se dan cuenta del niño? No, se suben con todo, el niño ya para venirse. Y no se dan cuenta, pero parece que por los cerros ha llovido durísimo, cuando se da cuenta que el río se los lleva con camioneta y todo. ¿Y? Pero fue así que no le dio chance a nada ni arrancar a nada, y el río se lo llevó con todo. Los que estaban afuera de la camioneta se salvan. El papá que estaba adentro con el niño dice que salieron de la camioneta, se salieron. La camioneta se la arrastró el río, agua abajo. ¿Y ellos se salvaron o qué? Y el papá por agarrar al niño y la mamá también por agarrar al niño, no dejarlo morir, se ahogan todos. Terrible, ¿no? Una vez yo estuve cerca de quedar atrapado en un río y no me di cuenta que estaba creciendo. Y es verdad, si yo me tardaba solo un minuto, a mí tenían que ir a rescatarme. Porque claro, yo quedaba atrapado como en una islita, pero no había manera de salir porque ese río era el Guayabamba, que es un río, pero bravísimo. Entonces, miren, volviendo acá al tema, ¿no? Como pusimos el ejemplo, tenemos muy poco tiempo para reaccionar. Esta semana habíamos tocado ese tema de los ríos. Y yo les decía que yo hoy en día, antes me lanzaba en cualquier río, me lanzaba en medio, en alta mar, nadaba, hacía de todo. Sí, antes Pero era peligroso. hoy en día no me metería a ningún río, ni al mar, ni a ninguna parte. A pesar de que sigo nadando, mi cuerpo sigue respondiendo, nado bien, puedo zambullirme de todo, pero no es conveniente. Y la palabra de Dios también lo dice, que nosotros tenemos que ser muy prudentes ahora mismo. Amén. Muy bien, sí, tenemos que ser muy prudentes y en esto, vamos al tema de nuevo, tenemos que ser prudentes. Ahora muchos dirán, bueno, cuando yo ya vea esto, yo voy a cambiar mi vida. Yo utilizo una expresión un poco grosera. Y el que es perro es perro. Es así, tú al perro no le puedes cambiar la naturaleza, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Si yo para este entonces llego aquí siendo un vicioso, siendo un pecador, siendo un sinvergüenza, haciendo lo que sea, ¿ya? ¿Ustedes creen que en un ratito voy a cambiar así? No se puede. Ya, no se puede, no es que es como por ejemplo, el hecho de que yo me ponga botas, cojo un machete y me pongo un sombrero, ¿me convierto en campesino? No, eso es un proceso, ¿verdad? Acá es lo mismo, entonces la gente está esperando este evento para recién ponerse las botas. Tan solo para ponerse las botas la gente está esperando este evento. Eso es un grave error, ¿verdad? Y también están esperando este evento ¿para qué también? ¿Para irse a dónde? ¿A vivir a dónde? Yo siempre he dicho, lo último que nosotros debemos... Verán, yo voy a hacer algún rato un tema que se va a llamar No esperes la ley dominical. Así lo voy a llamar ese tema. No esperes la ley dominical. Porque si esperamos la ley dominical estamos perdidos. Hay gente, por ejemplo, que ya ha hecho su provisión.
pero que todavía siguen viviendo en la ciudad. No. Van y vuelven, van y vuelven. O sea, de todas maneras, ¿qué tal si me coge, por ejemplo, como estábamos viendo de mañana, lo de la ley de los 15 minutos? Cualquier cosa le puede pasar en la ciudad. Cosa. Sale si puedes. Sale si puedes, exacto. Entonces, si estoy viviendo en la ciudad, pues va a ser complicado volverme al campo. Es complicado. Por otras circunstancias, puede. Yo a veces pienso en eso y digo, ay Señor, ayúdame para ir y volver. Vamos a leer Daniel 11.3. Daniel 11.3. Vamos a entender un poquito más esta expresión se levantó, se levantará. Daniel. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Muy bien. Dice que se levantará un rey, ¿qué cosa? Valiente. ¿Pero para qué se va a levantar, hermana? Dominar con gran poder y hacer su voluntad. Para dominar, para gobernar. Yo siempre he dicho que Jesús... Lea, hermano. Señoreará con gran dominio y hará según su voluntad. Ya, muy bien. Viene a hacer algo. Proféticamente nosotros estamos hablando ahí de Alejandro Magno, que no vamos a tocar ahorita la historia de él, que es un poco larga, ya lo hemos visto en el estudio de las bestias de Daniel. Alejandro Magno, que fue el mejor general del mundo conocido, el cual pues ya sabemos todo lo que hizo. Entonces vemos que cuando la Biblia utiliza la palabra se levantará, habla de que va a actuar, pero no solamente de actuar por actuar, va a gobernar. Entonces cuando Jesús se levanta es porque Él va a gobernar. Va a gobernar. ¿Y qué es lo que va a gobernar? Adivinen. Vamos a Efesios capítulo 1 versículo 20 al 22. Repito, Efesios, a ver Sofía, tú no nos has dado lectura. Efesios 1, 20 al 22. Repito, Sofía, Efesios 1, 20 al 22. Hermanita Laura, Apocalipsis 3, 21. ¿Ya leo? Sí, por favor. ¿Del 20 al 22? Sí, ¿Apocalipsis qué? 3, 21. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Muy bien. Dice sentándose a su diestra. ¿De quién? ¿A la diestra de quién? De Dios Padre, ¿no? En los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Hermana Laura, Apocalipsis 3:21. Dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Entonces Jesús, ¿para qué se levanta? Para gobernar. Para gobernar. Porque cuando Él vino, ¿cómo vino? ¿Como gobernador? Vino como siervo, ¿verdad? Pero esta vez viene como ¿qué? Como rey. Viene para gobernar, mis queridos hermanos, ¿no? 1 Corintios 15, 24 dice, luego el fin, cuando Jesucristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Lucas 1, 32, 33 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. ¿Qué va a recibir Jesús? ¿El trono de quién? El trono de David. De David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. ¿Cuántos quieren estar en ese reino? Amén. Amén. Qué bonito. Imagínense un reino gobernado por Dios. Chévere, ¿no? ¿Cómo ha sido ser gobernado por Lazo? Solo queda reírse. Con huevos, con tomates y con no sé qué más. Bueno, para nosotros los ecuatorianos, ser gobernados por el presidente Lazo ha sido terrible, ¿no? No es que tampoco el tipo ha mandado a hacer cosas horribles, ¿no? Pero la cuestión es que no ha hecho nada, ¿no? Ha sido, vamos a decirlo así, un rey incompetente. Ya. Pero ¿cómo será el reino de Dios? Oh, qué diferente, ¿verdad? ¿Cómo será? ¿Nos podemos imaginar alguna vez nosotros cómo será el cielo? ¿Cómo será el gobierno de Dios?
podemos imaginarnos. Miren, en El Salvador, verán, en El Salvador hay un presidente, ¿cómo se llama? Eficiente, Nayib Bukele. Y es un tipazo. No estamos aquí haciendo aquí campaña política, ni estamos apoyando a nadie políticamente, voy a aclarar. Ya, pero es un hombre que ha hecho una buena gestión en su país, porque él está haciéndola. Él eliminó a estas pandillas que era la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más violentas que había en el mundo entero. Una de las más violentas que había en el mundo entero. Era una pandilla súper sanguinaria, no voy a dar detalles aquí. Y el tipo de la noche a la mañana les cortó la cabeza, vamos a decirlo así. Tan bonito que les baja la moral. Tan bonito. No los insultan ni nada. Muy bien, señores, ustedes hacen con eso con el pueblo. No hay arroz. No hay pollo. Ahora los presos, a esos casi digo esos pobres presos, a esos presos le está haciendo incluso pagar su propia comida, la está poniendo a trabajar. Y miren, es un simple hombre y ha hecho una buena gestión, pero lastimosamente ya le están molestando la ONU, que estás contra los derechos humanos, que ni siquiera ni si cuánto. Entonces miren, en este mundo lo que yo quiero decir es lo siguiente. Voy a decirlo, vamos a poner una suposición. Supongamos que nosotros, los que estamos aquí presentes, llegamos a la presidencia de este país. Y nosotros llegamos con buenas intenciones, con ideas de cambiar el país, de acabar con la delincuencia, acabar con el hambre, con ayudar al pueblo, etcétera, etcétera. Y lo hacemos. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Hay poderes más arriba que nos dicen, ¿saben qué? Ustedes no pueden hacer eso. Los poderes secretos. La élite nos dicen, ¿sabes qué? Entonces, a mí no me extrañaría que tarde o temprano pase algo en El Salvador y Nayib Bukele pase a la historia. De una u otra manera, Entonces, en este mundo, y esto es un mensaje que ya he compartido algunas veces, que nosotros nos metamos en políticas o apoyar a políticos, alguna cosa, no tiene sentido. Una cosa también que tiene en particular este hombre. Lo pone a Dios en primer lugar. Sí, sí. Directamente, no vamos a vivir. Hay leyes que nosotros tenemos que cumplir. A la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a eso, solo nombró. Amén. Los mandamientos de la ley de Dios tienen que ser resaltados. Cuando los reyes de Israel tenían el temor de Dios, ¿qué pasaba con la nación? Prosperaba. Pero hoy en la actualidad, vuelvo a insistir, yo no quiero ser una persona, no quiero que me digan, es que tú eres pesimista. No, hay que ser realistas. Pero hoy en la actualidad, si tú pones en primer lugar a Dios, te hacen a un lado. Te llaman fanático, te llaman, te dicen muchas cosas. Fundamentalistas. Entonces ya te hacen, a un lado. Entonces miren, vuelvo a insistir, los gobiernos de este mundo, por más que nosotros pongamos a un buen hombre, nunca van a poder durar mucho. Se podrán hacer ciertas cosas, no se va a poder hacer todo, pero por ejemplo en El Salvador, sí o sí, este presidente tuvo que poner la vacuna. Porque, acordémonos del presidente de Haití, ¿qué pasó? Él no quería la vacuna y ¿qué le hicieron? Lo mandaron a matar. Así, tal cual. Eso se sabe. ¿Ya? Empezó a curar a la gente con la papaya, con la hojita de la papaya. Empezó con la hoja de la guayaba, con las guayabas. Empezó a curar a toda su gente. Muy bien. Volviendo al versículo 1 de Daniel 12, nos decía... En aquel tiempo se levantará Miguel. Nosotros ya vemos que el levantarse de Miguel es un levantarse ¿para qué? Para gobernar, para actuar. Y a su vez nosotros sabemos que se acaba el tiempo de gracia. Cuando Miguel se levante, se acabó el tiempo de gracia. Sale del lugar santísimo, del santuario celestial. Y por más que tú ores, ya nadie te escucha. Es así de simple. ¿Ya? Eso es lo más que debemos temer nosotros. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora sí vamos a la parte más interesante del tema, podría decirlo. Dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Vamos a tratar de imaginar algo. Imaginemos que a nosotros nos están buscando para liquidarnos. Nos están buscando 10 sujetos armados y nosotros estamos en media montaña y no tenemos ni siquiera un machete a la mano, ni para cortar el monte. ¿Cómo sería esa situación?
Totalmente angustiosa. Tú sabes que tarde o temprano te van a atrapar y van a acabar con tu vida, ¿verdad? Sería algo tremendamente angustioso. Vamos a poner otro escenario. ¿Qué tal si tú estás en cierto lugar donde no puedes salir por obvias circunstancias, no hay buses o no tienes dinero, y tú te enteras que tu familia al otro lado del país está sufriendo? ¿Cómo sería eso? Angustioso, ¿verdad? Tu hijo, tu hija, tu nieto, tu hermano, tu padre, tu madre que está pasando y tú no puedes ir. ¿Cómo sería eso? Angustioso, ¿verdad? Pero aún así todos estos ejemplos que yo he dado son insignificantes para la angustia que va a venir sobre las naciones. Vamos a vivir angustias. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo pequeño nomás. Por ejemplo, nosotros estamos aquí. Ustedes, todos estamos aquí. Pero ¿qué sucede? Que se cierran todos los círculos para ir a las ciudades. Se acaba, no hay internet. ¿Sí? No hay forma de transferir. Se va la luz eléctrica, quién sabe. Se va la luz, no tenemos nada, tenemos solo ese pinche radio que tiene usted. Para medio enterrarnos de algo, ¿eh? Ese pinche radio. Yo también tengo que comprar otro pinche radio. ¿Qué va a pasar? Vamos a sufrir una angustia porque no vamos a saber de nuestros seres amados qué va a pasar. Bueno, al menos aquí nosotros con comida, pero ¿y ellos? Al menos tenemos, o aunque sea como sea. Más que es un platanito con sal y ya. Aunque sea a la finca, aunque sea ahí en esa cosa que hicieron de... Esa media cubierta ahí. En esa media cubierta podemos poner plástico, lo que sea, tenemos ahí y podemos permanecer ahí. Ya. Y ahora, ¿cómo saber, por ejemplo, su mamá está en Pedro Vicente, su papá está en Pasto? ¿Cómo sabe usted de sus hermanas, de su hermano? No hay transporte, no hay nada. Transporte, no hay nada. A caminar 8 horas para ver qué pasa con ellos. Sí que va a haber angustia para nosotros cual nunca la vida. A llorar y clamar. Y ese ejemplo que usted está poniendo es muy insignificante para realmente lo que nosotros vamos a vivir. Ahora miren, esta va a ser la angustia peor. Apocalipsis 22, 11 y 12. Busquen todos, cuando lo tengan, me díganme amén para hacer la lectura juntos. ¿Ya? Yo quiero leer y quiero que me sigan ustedes con la lectura. Apocalipsis 22, 11 y 12. Si la encuentran, digan amén, ¿ya? Amén. Ya, muy bien, 1. Apocalipsis 22, ya, 2. 22, 11 y 12 vamos a leer. Síganme en la lectura ustedes, ¿ya? Muy bien. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. El que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Muy bien, vean, la versión Reina Valera, vuelta 1960, dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, ¿cómo decía el suyo? El que es sucio. Es lo mismo, básicamente, ¿ya? Claro, es lo mismo, el que es inmundo, sea inmundo todavía. Esto es interesante. Yo que les dije que va a pasar cuando se dicte la ley dominical. El que es inmundo, ¿cómo queda? En su inmundicia. Así queda ahí, o sea... El que es injusto. Ya. Vuelvo a insistir, ¿será que en un día vamos a cambiar nuestra vida? Al menos los que hemos tenido gran luz. A esto quiero llegar yo. Al menos lo que, porque hasta que comiencen a caer las 7 copas de iras hay un tiempo de gracia, pero para las personas que no han tenido tanta luz. Eso le iba a decir, pero solamente a las personas de la Z hasta la fe S. ¿Ya? Porque nosotros nos quedamos allá. Aquí. Exacto. Aquí es lo nuestro. Ahí. De ahí dice que hay un tiempo cortito. Días, dice, tal vez semanas, tal vez. Porque por eso dice Habacuc 2:2, dice, escribe en tablas para que aquel que lea y vea y entienda, corra porque el tiempo se acabó. Así es, muy bien, gracias hermano, ¿no? Entonces vuelvo a insistir, es un tiempo corto, pero eso dice, el que es inmundo, inmundo, el que es injusto, injusto, conociendo, teniendo el conocimiento, pero a diferencia del mundo protestante, el mundo ateo, el mundo católico, ellos no han tenido toda la luz. Entonces ellos por medio de los que salgan de este zarandeo van a recibir la verdad y de aquí van a salir también los 144,000. Poco a poco se va a ir reuniendo el número de los hijos de Dios hasta
cuando se complete, que no sabemos si los 144,000 es literal o simbólico. Yo personalmente creo que es literal. Hay personas que creen vuelta que es simbólico. Eso ya es cosa de cada quien. No importa eso realmente. Entonces, hasta que se complete este número, va a pasar todo esto. Y cuando ya se complete, ya nadie va a morir. Todo se acabó. Y ángeles del cielo dicen que van a venir a protegernos. Y digo a venir a protegernos porque yo espero ser parte de ese grupo. ¿Sí? Ahora, seguimos con el versículo. ¿Qué cosa dice? Y el que es justo, practique la justicia. ¿Por qué dice practica? No dice queda justo. No dice, el texto bíblico dice, el que es justo, practique. ¿Qué significa practicar? Que lo sigues haciendo. Ya. Que siga pero si él... que siga pidiendo, que siga clamando, porque inclusive hay una parte donde dice que los que estén como palomas llorando, clamando y suplicando, esos serán vistos delante de Dios. Amén. Muy bien. Entonces miren, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Siga santificándose. Siga practicando la santidad. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su. Entonces ya es cosa de cada quien lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Cada caso habrá sido decidido para vida eterna o condenación. Ya no hay vuelta atrás y se derraman las 7 plagas postreras descritas en Apocalipsis 16 sobre los impenitentes. La angustia será inmensa. ¿Cuál es la primera copa de ira? Esas memorias. Aquí yo soy el de la mala memoria en ustedes. ¿Úlceras más? ¿Qué clase de úlceras serán? No sabemos. Pero esto es interesante. Solo los que reciben la marca de la bestia tienen estas úlceras. Por ahí hay una teoría conspiranoica, que yo no creo que sea tan teoría, pero bueno, lo voy a poner así ya. Hay una teoría conspiranoica que dice que posiblemente esto que nos pusieron en el brazo en algún momento llegue a detonar. Y esto realmente puede ser lo que produzcan estas úlceras, dicen por ahí. Aquí mismo en la Biblia, en el Apocalipsis, hay un lugar donde dice que el hombre se quemará de adentro hacia afuera. Y estábamos haciendo una relación precisamente. Puede ser. Sí, claro que sí. ¿Puede ser? Porque dentro de la gente hay baterías de litio. Entonces puede ser posiblemente. Entonces, la primera es úlceras malignas. La segunda, ¿qué sucede con el mar? Se convierte en sangre. ¿Han bebido sangre ustedes? Eso también hay una explicación el por qué se convierte el mar en sangre y los ríos también en sangre. Ya. Los peces están siendo vacunados ya desde hace varios meses atrás. Verán, yo creo que las 7 copas de iras son el resultado de nuestras propias malas acciones. No nuestras, sino de todo el mal de la... Sí. Ahora, ¿por qué esos peces van a hacer que el mar se convierta en sangre? Porque al ser ellos han vacunado a los peces, también están comiendo lo mismo que pusieron en la vacuna. Entonces miren, el mar se convierte en sangre. Los ríos igual. Es la tercera copa de ira. ¿De dónde va los peces? ¿De dónde salen? Del mar hacia los ríos. La cuarta, se contamina por todo lado. La cuarta copa es el sol. La cuarta. La tercera es repito, la primera úlceras, el segundo el mar, la tercera los ríos, el agua dulce por así decirlo. La cuarta es, ¿qué cosa? El sol. Y mira, con todo lo que han estado haciendo en el cielo y que fumigan y todo eso, puede ser justamente de que eso rompe el equilibrio que tiene el planeta Tierra y esto realmente destruye la atmósfera y vengan unos rayos solares. Y tienen que ser unos calores, pero... La quinta copa, el trono de la bestia, el mundo entero se sumerge en oscuridad. En oscuridad, o sea, la quinta. La sexta, el Armagedón. Ahí no vamos a entrar en detalles ahí. Pero eso va a ser algo terrible. Y la séptima, dice que cae granizo del peso de un talento, que son más o menos 34 kilos. En la séptima es. La séptima es ya la segunda venida de Cristo. Sí. Entonces ahí cae el granizo y viene Cristo.
es una cosa terrible porque dice que se parten los cielos y se siente y oyen y la gente se muere de angustia al ver. Para nosotros una noticia maravillosa. Ahora miren, que se parte el cielo. Visualicemos Pero esto. para los que no aceptaron a Cristo, dice que para ellos es un susto. A eso vamos ahorita. Y esos relámpagos. Y el cielo se parte de par en par para salir la segunda venida de Cristo. La nube tan pequeñita, dice que la veremos como el puño de una mano en el cielo. A medida que se va acercando a la tierra, vamos viendo la nube enorme donde viene nuestro Señor Amén. Jesucristo. Ahora miren, visualicemos esto. Estamos cubiertos de úlceras malignas. ¿Ya? Yo una vez experimenté esto que le dicen el sarampión, que madre mía, eso sí es horrible. Yo tenía sarampión desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, en serio. Yo no me aguantaba la ropa, tenía que andar sin ropa en la casa. Ya, estamos llenos de úlceras malignas. El agua está totalmente contaminada, no puedes ni bañarte siquiera. Y además de eso, el sol está que te quema. Y aquí a veces cuando hay una temperatura de 30 grados estamos ahí que ya no me aguanto. Ahora imagínate que el sol arde a unos 50 grados de temperatura y estás forrado de úlceras y no tienes ni agua para bañarte ni para beber. Solo visualicemos un escenario así. ¿Qué tan gratificante va a ser vivir así? Pero eso es para los que no han recibido el sello de Dios, para los que recibieron la marca de la bestia. Vuelta a nosotros, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo estaba Elías cuando no había agua? Tranquilo, al lado de un riachuelo y venían cuervos a darle de comer pan. Ya, tranquilo, ¿verdad? A la cueva sí tendremos que ir. Ya, y vuelta, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Saben que entre ellos no se aguantaban ya, porque no tenían agua. Entonces miren, así vamos a estar nosotros. Se comieron entre ellos. Pero si nosotros nos preparamos y llegamos a este evento y sobrevivimos a todo esto, cuando ya suceda esto, no va a pasar absolutamente nada con nosotros. Porque dice que nosotros seremos protegidos por sus ángeles y también, por eso dice, no te preocupes por lo que vas a comer, que tu agua y estarán tu asegurados. Dios lo tiene seguro. Muy bien, ahora miren, bueno, vamos acá. Sí tenemos tiempo aún para estudiar un poquito más. Hermano, a las 7, ¿qué hora es? 5:30. Ah, ya. Voy a ver una parte más y de ahí vamos a dejar la segunda parte para el próximo sábado, ¿ya? Los dos tiempos de angustia. Vamos a Mateo 24:21. Vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo 24:21. Mateo 24:21. 21. Mateo 24:21. La palabra del Señor dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá más. Muy bien. Mateo 24 Mateo 24 es una Son las señales de los Sí, tiempos. Mateo 24 es una profecía que tiene un doble cumplimiento. Y más que un doble cumplimiento, Mateo 24 realmente tiene 3 cumplimientos. El primer cumplimiento lo vemos con la destrucción del templo en el año 70. Parte del capítulo 24 se cumple para esa época, ¿ya? Después, el segundo cumplimiento lo vemos en el desarrollo de los 1260 años, ya hasta 1844 más o menos. Y el tercer y último cumplimiento obviamente es para este tiempo, en la hora final de la historia de este mundo. Por ¿Ya? ejemplo, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muy bien, porque dice, miren, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ahora vamos a analizar cuáles son estas tribulaciones. Vamos a leer el versículo 22 también, por favor. Dice la palabra del Señor, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Muy bien. ¿De qué persecución estamos hablando ahí? Estamos hablando de la gran persecución que duró 1260 años. Vamos a anotarlo de nuevo, este periodo profético. Los 1260 años. ¿Ya? ¿Es bastante o es poquito? Muchísimo, podríamos decir. Es bastante. Es un tiempo muy largo. Un tiempo larguísimo que tuvo Satanás para hacer horrores y barbaridades.
para casi al final de este periodo de tiempo, la Biblia casi había desaparecido, ¿verdad? No vamos a retomar tanto la historia, todos conocemos un poco de la historia de todo lo que se vivió para ese entonces, ya, pero miren, históricamente, y ahora, bueno, ya voy a esta parte, ya, esta es una. La otra, según Daniel 12:1 nos dice que va a haber tiempo de angustia cual no hubo nunca, jamás. Hablemos solamente de las copas de iras. ¿Cuánto tiempo tienen que durar esas copas de ira? Muchos dicen que 1 año. Yo he llegado a pensar, una vez me puse a jugar un poquito con los tiempos proféticos y una vez yo más o menos llegué a la conclusión, no estoy afirmando nada, esto es especulativo, puede que sea así, puede que sea no, pero que las copas de ira realmente duren apenas 7 meses. Pero entre todas será. Sí, entre las 7. Pienso que un poquito menos, 6 meses puede ser. Ya, o sea, yo especulo, ¿no? Ya. Nada más. Bueno, también lo mío es el Hay gente vuelta que dice que realmente esto va a durar 1 año. No tenemos... 1 año, 3 años. Pero, ya, ahora. Pero si nosotros tomamos en cuenta por qué esas vacunas duran de 2 sí, a 10 años. Pero hay muchas cosas más que tienen que estar en juego, mi hermano. Ahora miren, otra cosa que les voy a decir. Desde la ley dominical hasta las copas de iras, ¿cuánto tiempo va a haber? Muchos dicen 1 año, otros dicen 3 años y medio. No sabemos exactamente. También meses, porque por ejemplo, meses no, tiene que ser un par de años al menos. Al menos un par de años. Dice que el hombre de pecado es entendido en enigmas. Sí. Ahora, cuando este es entendido en enigmas, veamos la agenda 2030 de este. Ya. Podemos relacionar, y eso sí lo podemos leer, porque yo no sé si usted lo tenga, pero yo por ahí lo tengo. Ya. Esos libros en PDF los tengo. Y entonces, ¿qué sucede? Que el apuro de este es que en septiembre ya tienen que estar toditos alineados. Sí. Ellos quieren hacer esto desde hace mucho tiempo. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, ellos quisieron establecer el nuevo orden mundial con Hitler. Pero el Señor, ahí viene la cuestión. Entonces, exacto, Dios tiene su tiempo. Y exacto, como nosotros no conocemos el tiempo de Dios, solamente podemos especular, nada más. Solo podemos especular. Entonces, hay cosas más. Sí. O sea, nosotros tenemos que estar alerta a lo que están haciendo ellos. Y más que lo que están haciendo ellos, alerta a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ya lo ha dicho todo, ¿no? Entonces, vuelvo acá. De la ley dominical hasta el derramamiento de las copas de iras, o incluso hasta la segunda venida de Cristo. No sabemos cuánto tiempo va a pasar exactamente. Ya, no sabemos. Pero obviamente, vivir a todo esto va a ser terrible para el mundo entero. Cristianos y no cristianos, ateos o lo que sea, ¿ya? Entonces, debido a esto también el tiempo, esperemos, por gracia divina, también sea en parte acortado. Porque si no, realmente no va a quedar ninguna carne. Les digo así, va a ser algo sumamente terrible. Les voy a poner solamente un ejemplo básico, solo un ejemplo básico. A nosotros nos encerraron por 3 meses. Esos 3 meses golpearon a la economía de una manera brutal. Fatal. Empresas enteras se fueron a la bancarrota, negocios. Verán, yo me acuerdo, nunca olvidaré. Yo me fui a la ciudad de Quito después del encierro. Después de la pandemia, como la digo yo. Y yo me acuerdo que donde yo compro los materiales para arreglar los zapatos, al frente venden unas tortillitas chiquitas de maíz, rellenitas con queso, creo que eran. Vendían. Ya habían 2 puestos. Y yo siempre que llegaba, yo llegaba sin desayuno. Y yo era a mis tortillitas. Unas chiquitas, bien ricas eran. Y yo me acuerdo que cuando yo fui, ya no existe. Yo fui después del encierro, me acuerdo que yo cogí y no estaban los locales, y algunos locales cerrados, y locales que cerraron y nunca más volvieron a abrir. Yo me acuerdo que llegué a donde compraba, le digo, oye, ¿qué pasó? Le digo, con los de las tortillas. Dice, todos quebraron, me dijo. Así me dijo, todos quebraron. ¿Y quién sabe si vivan los pobres? ¿Ya? Entonces, miren, solamente poniendo un ejemplo chiquitito, 3 meses encerrados en nuestra casa. Ahora, imagínense sobrevivir a todo esto. Va a ser algo terrible. Solamente si nosotros, verán, nos ponemos a analizar el Armagedón. El Armagedón va a ser una cosa, pero ya hemos de llegar a ese tema. Va a ser una cosa, espero. Imagínense que solamente
¿verdad? Se ve cómo saquean, cómo roban, cómo matan. Imagínense si aquí todavía que no avanza todo esto. Ya estamos preocupados, nerviosos, asustados. Están asaltando, robando, asaltando buses y todas esas cosas. Cuando ya venga la hambre, cuando ya no pueda comprar ni vender. En Guayaquil es donde es que se han secuestrado un bus ayer. Quevedo. En Quevedo. Entonces, miren, vamos a avanzar. Creo que sí puedo terminar el tema. Ahorita os voy a resumirlo todo de una manera fácil. Verán, voy a leerles Mateo 24. No me pregunten mañana qué era que Mateo 24, versículos 9, 21, 22, 29 y 32 voy a leer. Ya, dice la palabra de Dios. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto ya pasó, ¿verdad? Por supuesto que sí. Esto lo vivió el pueblo de Israel, los judíos, y también lo vivió en los 1260 años y lo vamos a vivir, lo vamos a volver a vivir. Entonces, por eso les decía que Mateo 24 tiene 3 cumplimientos. Y hay profecías que tienen 2, 3 cumplimientos, algunas, no todas tampoco, ¿no? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Atención a eso. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, ¿van a haber señales? Obviamente que sí, pero esto es interesante. El texto bíblico dice después de la tribulación. Entonces nos estamos yendo al periodo profético de... Vamos a anotarlo de nuevo. Ya pasó. Hay una señal en el cielo que Dios dice que se van a ver como 7 planetas en el cielo. 1798. Ya. Para antes y para después de este periodo pasaron muchas cosas y eso vamos a verlas ahorita. Vamos a resumirlas rápidamente. Son eventos históricos. Bueno, primero que nada, vamos a ver 3 puntos que vimos en estos pasajes bíblicos. El primero, la gran tribulación de aquellos días en el cual el pueblo de Dios fue perseguido. Eso es lo primero que se vio. ¿Ya? Punto número 2. Aquellos días de tribulación y persecución fueron acortados por causa de los escogidos. O sea, hubo una persecución, pero esa persecución también dice que fue en parte acortada. Y el tercero, inmediatamente después de aquella tribulación, ocurren fenómenos en el sol, la luna y las estrellas como señales cercanas del retorno de Jesús comparadas a la higuera. Y esos eventos también los vemos en el primer pasaje bíblico que les hice leer en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 y versículo 13, ¿ya? Que dice básicamente lo mismo. El terremoto de Lisboa. En la mañana del 1 de noviembre de 1755, no se olviden, estamos en 1798, 1755, estamos hablando de unos 30 años atrás aproximadamente, ¿ya? Antes de que se cumpla ese periodo profético. Repito, en la mañana del 1 de noviembre de 1755, día de Todos los Santos, según la tradición católica, a las 9:30 de la mañana ocurrió uno de los desastres naturales de mayor magnitud de la historia, el gran terremoto de Lisboa. El terremoto que arrasó con Lisboa en 1755 es uno de los de mayor magnitud que se ha registrado en la historia, 8.6 en la escala de Richter. También fue uno de los más mortíferos. El terremoto de Lisboa fue una cosa terrible, ¿ya? Lisboa dice que era una sede de la Inquisición papal. Atención a eso. Lisboa, la ciudad de Lisboa, dice que era sede de la Inquisición papal. Entonces ahí murieron muchos mártires. E incluso dice que el jesuita Gabriel Malagrida defendió que el terremoto fue un castigo divino. Los mismos jesuitas dijeron esto es un castigo de Dios, porque ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo, ¿ya? Después del terremoto, adivinen qué también, dice que hubo un tsunami que tenía olas de 20 metros. O sea, lo que no terminó de destruir el terremoto, lo destruyeron, ¿qué cosa? Las olas de 20 metros, ¿ya? Y la ciudad, pues, la ciudad quedó totalmente destruida, ¿ya? Dice que se calcula que perecieron unas 100,000 personas. ¿Cuántas personas dice que perecieron? 100,000 personas. ¿Saben cuántas son 100,000 personas?
¿Se hacen una idea? Es grande. Exacto. Aquí en Guayabillas somos 200 personas. Es Y somos bastantes. posible que haya sido toda la ciudad. Prácticamente toda la ciudad. Quizás quedaron muy pocos sobrevivientes. Quedaron algunos para Muy contar pocos historia. sobrevivientes, ¿no? Miren, la cabeza del gobierno portugués, el primer marqués Pombal, Sebastián José de Carvalho en Melo, fue un instrumento para debilitar la Inquisición, pues después del terremoto de Lisboa en el año 1755 implementó varias reformas. Él abolió el terrible auto de fe de la Inquisición, terminó con los estatutos de la limpieza de sangre y con la discriminación contra nuevos cristianos, judíos cristianizados, y sus descendientes que ya no tuvieron que huir de la Inquisición portuguesa. 4 años después del terremoto de Lisboa en 1759, echó además a los jesuitas del país, que eran los grandes inquisidores en Portugal en el siglo XVIII. Ahora, debido al terremoto en 1755, el temor de Dios, vamos a decirlo de esta manera, Exacto. se apoderó de las naciones, y al menos gobernantes. de las naciones de Europa que pues Empezaron a ponerle... estaban persiguiendo a los cristianos. Entonces, debido a esto, les volvió el temor a Dios y comenzaron a portarse mejor, vamos a decirlo de una manera así un poquito jocosa. a eliminar a los infames que estaban matando a los cristianos. El proceso de suprimir a los jesuitas en Europa en las colonias culminó el 21 de julio de 1773, cuando los europeos, Francia, España, Portugal y Sicilia, forzaron al Papa Clemente, lo forzaron al Papa porque no lo quería hacer, al Papa Clemente XIV de emitir una bula conocida como Breve Dominus Ca Redemptor para suprimir a los jesuitas de sus dominios. Recordemos Entonces miren, en 1773, vamos a poner otra fecha, creo que sí va a alcanzar. 1773 dice que se suprimió a los jesuitas. Ya, saquen a los jesuitas de Europa. Y a los jesuitas pues los sacaron, los expulsaron. Ya. Pero en 1814 otra vez los volvieron a restaurar y siguen hasta el día de hoy, ¿no? Al punto de que hoy en la actualidad el Papa que tenemos es Jesús. Y ya vemos lo que hacen los jesuitas, ¿verdad? Ya vimos todo lo que ha hecho el Papa Francisco y eso es otra historia. Ya no voy a alargar más para terminar rápido este tema. Muy bien. Entonces, mire. Ya, muy bien. Ahora, eso, gracias al terremoto de Lisboa, ya los dejaron a los cristianos un poco más tranquilos, vamos a decirlo así. El 19 de mayo de 1780, ya unos pocos años, 18 años antes de 1798, tan solo 7 años después del fin de la tribulación de aquellos días, 7 años después de 1773, cuando ya se expulsó a los jesuitas y todo eso, se los desintegró. Dice, y 18 años antes del inicio del tiempo del fin, en 1798, se cumplió la señal: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. O como le expresa San Juan en el Apocalipsis, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Ya esto fue el 19 de mayo de 1798. El día anterior, el 18 de mayo de 1780, dice, el sol apareció atenuado, uno podía mirar directamente hacia él, todo parecía como cubierto de una espesa niebla. El sol se ocultó media hora antes, los agricultores no podían terminar su trabajo y la luna apareció roja. Al día siguiente el sol parecía tenue y rojizo, apareció una gran nube negra y amenazante que afectó al mismo tiempo 65,000 kilómetros cuadrados. Los árboles y el pasto se volvieron marrón, el ganado regresó cabizbajo a los corrales. Los gallos cantaron y volvieron a sus gallineros. La gente en la calle tuvo temor y fueron a las iglesias. La oscuridad era tan densa que no se podía leer diarios ni revistas. Las mujeres no pudieron cocinar por no poder ver lo suficiente. La municipalidad de Connecticut siguió sesionada. El famoso coronel Davenport, que siguió la reunión. Los presentes pidieron a Davenport que se suspendiera la sesión porque el recinto había quedado en una completa penumbra, imposibilitando el trabajo. El coronel Davenport se puso de pie y dijo: señores, el día del juicio final puede estar cerca o puede tardar todavía muchos años, nadie lo sabe. Si no está cerca, no tenemos por qué preocuparnos.
El chaparrón pasará y seguiremos tranquilos. Pero si el juicio final está muy cerca, yo prefiero que me encuentre cumpliendo mi deber. Por tanto, pido el favor que traigan las velas que sean necesarias para alumbrar el salón. Inmediatamente trajeron suficientes velas y la sesión continuó sin problemas, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Dicen que fue un día totalmente oscuro, ¿ya? Y es interesante este hombre que tal vez no era ni cristiano, ¿no? Las palabras que expresó. Si Cristo está viniendo, quiero que me encuentre trabajando. Y yo les digo algo, Cristo está viniendo. Amén. Y que nos encuentre trabajando. Amén. ¿Qué tal si nos encuentra como la Odisea? ¿Cómo está la Odisea? Tibia, dormidita, tranquilita, relajada, distraída. Nosotros tenemos que estar activos, tenemos que hacer muchas cosas. Y bueno, la última señal que les voy a leer es el 13 de noviembre de 1833, 35 años después de haber comenzado el tiempo del fin en 1798 y 11 años antes del comienzo del juicio celestial en 1844, se cumplió esta extraordinaria señal del tiempo del fin. San Juan la describió de esta manera: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 6:13. A lo largo de la costa oriental de Norteamérica se presentó un asombroso espectáculo, estrellas fugaces, que duró toda la noche hasta que la luz de la aurora lo disipó. A las 2 de la mañana la luminosidad era tan intensa que la gente fue despertando. 2 de la mañana. Dice que era tanta la luminosidad que la gente se despertó. Sí, ¿Ya? dice que hasta de día veían lo que caían como higos, dice las... En aquella noche, en 1833, había aproximadamente 60,000 meteoritos por hora. 60,000 estrellas. ¿Saben lo que es ver 60,000 estrellas circulando el cielo por hora? Es una cosa increíble. Cuando realmente en el cielo por hora dice que se ve alrededor de 10. Pero esa noche no habían 10, habían 60,000. Pocos días después, el periódico de New York publicó un artículo que decía: sentimos en nuestros corazones que era una señal de los últimos días, porque verdaderamente las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta a sus higos. Hoy en día se sabe que fue provocado por el cometa Tempel-Tukla, que pasa cada 33-34 años cerca de la órbita terrestre, y por la fuerza de la gravedad muchos meteoritos de su cola son arrastrados hacia la atmósfera terrestre, donde se convierten en estrellas fugaces, ¿no? Y este meteorito ha pasado varias veces por el planeta Tierra, pero que es interesante que solamente en esa ocasión y solamente en ese año tan crucial que estaba cumpliéndose la profecía, fue que provocó ese fenómeno que arrastró, los meteoritos obviamente traen su rastro, ¿no? Sus estelas, porque arrastró al punto de que se vio por todo el cielo, ¿sí? Entonces miren, vamos a terminar con esto, con estas 3 señales. Primero que nada, su magnitud. El terremoto de Lisboa fue el primer evento de su tipo documentado en Europa e inició la era del pesimismo. El día oscuro era inigualable hasta el día de hoy. La lluvia de estrellas nunca se volvió a repetir de esa magnitud. Es verdad, estos eventos fueron tan magníficos que hasta el día de hoy no se ha vuelto a ver algo así. El terremoto de Lisboa, porque ustedes han escuchado un terremoto en el que mueren 100,000 personas. Aparte del de Lisboa, no. Mueren 1,000, 5,000, hasta 10,000 se ha escuchado. Pero ¿saben lo que es morir 100,000 personas? Wow. O sea, no se ha escuchado algo así. Su ubicación. El terremoto de Lisboa impactó a Europa, dando inicio a la finalización de la persecución medieval, que tuvo lugar justamente en ese continente. El sol oscuro y la lluvia de estrellas se manifestaron en los Estados Unidos. Dios permitió que todos estos fenómenos ocurrieran en esos 2 continentes, donde había personas estudiando profundamente las profecías de las Sagradas Escrituras. Ellos pudieron reconocer estas señales como cumplimientos bíblicos. Y todo eso vamos a desarrollarlo en el siguiente tema un poquito más. Su momento. El momento era clave, ya que se estaba por cumplir los grandes tiempos proféticos de los 1260 y de los 1290 en el año 1798 y los 1335 días y de los 2300 años y 1844, que también eso vamos a verlo en el siguiente tema, ya que estaba por iniciar el tiempo del fin y el juicio celestial. Dios colocó estos fenómenos naturales estratégicamente para llamar la atención del pueblo de Dios hacia los cumplimientos de su palabra profética. Y hago una pregunta: ¿Dios está llamando la atención del mundo entero en este momento?
¿Saben cuándo fue el llamado de atención más fuerte que nosotros tuvimos? Cuando se dio esto de lo que nos ponían en el brazo. Durante 3 Porque años ha estado el Señor llamando. durante 3 años ha estado Dios llamando duramente. Pero miren, cuando nos pusieron eso en el brazo, nadie podía ni comprar ni vender. Dicho de alguna manera, si no teníamos eso. ¿A qué nos recordó eso? La marca de la bestia. La marca de la bestia. ¿Qué dice Apocalipsis 13? Nadie va a poder comprar. Y nos pusieron algo así. Y nosotros despierta tú que duermes. Se está cumpliendo la profecía. Nosotros hemos visto el inicio de esto. Pero solamente está también en nosotros mismos hacer algo para prepararnos para lo que se viene. Porque más que la crisis que va a sobrecoger las naciones, señores, es el hecho de llegar a este evento, a la ley dominical, a cuentas con Dios. Si nosotros no llegamos a cuentas con Dios para este evento y no hemos perfeccionado nuestro carácter, vamos a estar perdidos. No importa qué tan bien preparados, no importa si llegamos con un búnker lleno de comida para este evento, o yo que sé, o tenemos una super finca con todo árboles frutales y trabajadores, o yo que sé qué más. Si nosotros no llegamos bien espiritualmente, vamos a estar perdidos. El asunto es espiritualmente. El asunto más importante es la preparación espiritual. Y después de eso viene la preparación mental y después de eso viene la preparación física. Material. Si nosotros espiritualmente no estamos bien, destruidos. Y miren lo que estamos viendo de este coronel. Él dijo, si Dios está por venir, que me encuentre personas muy firmes, muy seguras, ¿no? Y nosotros es lo mismo, no tengamos miedo del día de mañana. Nosotros lo que tenemos que hacer es ahora, coger, prepararnos, trabajar y hacer lo que tenemos que hacer. Dios proveerá lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, hermanos, este ha sido el tema de esta tarde. Y para el siguiente sábado vamos a ver justamente la fecha de los 1335 días y 1843 y un poco de la historia de la Iglesia Adventista.